El modelo adecuado para que esa oración sea eficaz. No necesariamente la oración va a traernos como respuesta a lo que nosotros esperamos o en el tiempo que nosotros esperamos, pero Dios siempre responderá y nos bendecirá. La oración que Jesús enseñó, la tradición de lo que se conoce como el Shema, y detenga bien esa palabra. La palabra Shema significa, en hebreo significa orar, que era el idioma del Nuevo Testamento. La palabra Shema significa oye, y es la primera palabra que aparece en el texto original, en el libro de Deuteronomio, cuando Moisés, citando esas palabras, dice: oye Israel, oye Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Fíjense de ese Shema. El Shema dice simple y sencillamente, en la forma como aparece en el libro del Deuteronomio, el Shema dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Podría decirse que de alguna manera este Shema del Antiguo Testamento era para entonces el equivalente del Padre Nuestro que Jesús enseñó luego en el Evangelio de Mateo. Sin embargo, no es todo eso, porque la tradición del Shema, la tradición de la oración del Oye Israel, todos los judíos, o al menos los que pertenecían a sectas como los fariseos y los saduceos, aquellos que eran devotos de la ley de Moisés, ellos tenían que recitarla todos los días por la mañana y por la tarde. Probablemente lo hacían a las 9 de la mañana, era una tradición, y también lo hacían a las 3 de la tarde. Tradicionalmente lo hacían así, la repetían mañana y tarde. Y eso estuvieron haciéndolo por siglos, estuvieron haciéndolo por cientos de años, e incluso lo hacían fervientemente para el tiempo de Jesús. Pero el asunto interesante es que ellos tenían que hacerlo exactamente a esa hora, a esas horas, donde quiera que los cogieras ahora, estuvieran haciendo lo que estuvieran haciendo. Y si se llegaba a la hora de recitarla, había que detenerse, estuviera donde quiera que estuviera, y decir la oración del Shema. Pero esto resultó que se prestaba para los que querían ostentar su devoción y fueran admirados por la gente que los veía y resultaban ganándose el aplauso de la gente. La única vez que Jesús habló del Shema en el Nuevo Testamento, al menos durante su tiempo, la única vez que Jesús habló del Shema fue en una ocasión en que alguien le preguntó por el mandamiento más importante. Y Jesús le dijo: el mandamiento más importante es: ama a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesús lo mencionó más como algo que había que hacer y no repetir monótonamente. Y lo que Jesús encontró en su tiempo es que los judíos recitaban el Shema como quien recita un poema, como quien recita un rezo, lo recitaban de una
se representaran dramas, así como nosotros vemos que a veces los niños traen dramas aquí, nos presentan alguna historia a través de una acción dramatizada. Y es posible que en las sinagogas también se representaran dramas con algún fin. Y cuando iba a salir a escena algún actor, entonces resonaba una trompeta. La palabra hipócrita significa actor. Y una hipocresía, ojo, antes de que llegara a tener el sentido que tiene para nosotros hoy, una hipocresía era hablar detrás de una máscara, representar un papel utilizando una especie de corneta para amplificar la voz, representar un personaje ficticio en un escenario, en algún tipo de drama. Eso era una hipocresía, era simplemente una obra teatral dramatizada. Y eso que Jesús vio que hacían los actores en los dramas, él también lo vio representado en las actitudes religiosas de algunas personas. No hay nada peor que llevar la fe al campo de la hipocresía, al campo de la dramatización, al punto de que lo que buscamos es simplemente ganarnos el aplauso y la admiración de la gente. Los judíos eran tan religiosos, ellos hacían de la oración o llegaron a hacer de la oración una actuación, un teatro. Así estuvieron recitando el Che con todo el significado, el sentido y el mensaje que el Che tenía. Pero ellos lo convirtieron en un teatro, en una actuación, como si estuvieran representando un papel previamente aprendido. Al parecer, solo para llamar la atención sobre sí mismos, como dice Jesús, para ser vistos. Los gentiles también oraban a sus dioses y su oración era un ritual supersticioso, y al final terminó influyendo también en las costumbres judías. Y la verdad es que eso no resultaba en nada. Jesús dijo: las repeticiones vanas y la palabrería no se escucharon. Esa oración así no funciona. Esa oración así no llega delante de Dios. Entonces, en ese sentido, esto hacía la oración algo completamente vano e inútil. La oración se convierte en palabrería cuando no pensamos, cuando no tomamos en serio ni estamos dispuestos a hacer lo que oramos. Y quiero subrayar eso. La oración se convierte en palabrería cuando no pensamos, no tomamos en serio ni estamos dispuestos a hacer lo que oramos. Tal vez aquí surge una pregunta que puede en alguna manera ser un tanto incómoda o un poco compleja. ¿Puede estar siendo vana e inútil mi oración? ¿Se ha preguntado usted alguna vez, en algún momento, estará siendo vana e inútil mi oración? ¿Por qué no es respuesta de Dios a muchas cosas? Dios no está obligado a respondernos a todo lo que nosotros le pedimos. No está obligado a hacerlo. Y si lo hace es por su gracia y por su misericordia. Pero siempre Dios responde y siempre proveerá para aquello en lo que nosotros dependamos de Él y lo que le pidamos en oración. Pero más allá de eso, puede ser que nuestra oración en muchos aspectos esté siendo vana e inútil. ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Puede estar siendo vana e inútil nuestra oración? Entonces, en cuanto a esto, valdría la pena preguntarnos también: ¿qué cosas hacen vana o inútil mi oración? ¿Qué cosas hacen vana o inútil mi oración? ¿Qué tal si nosotros pudiéramos o nos decidiéramos a examinar o evaluar nuestras actitudes al orar? No tanto nuestras palabras, no tanto lo bonito o lo floridas que pudieran ser nuestras oraciones, no tanto el
como en gentiles. Lucas nos cuenta una breve historia en la que una vez Jesús fue al templo y se encontró con que allí, lado a lado, estaban un judío fariseo y un publicano o cobrador de impuestos. Ambos estaban orando. Y el niño fariseo oraba y se alababa a sí mismo y se daba felicitaciones a sí mismo y decía: Dios, gracias porque yo no soy como ese publicano, porque yo sí soy una persona que oro, yo soy una persona que doy mi diezmo, yo soy una persona que ayuda mucho. Gracias por eso, Señor. Pero Jesús dijo, refiriéndose al publicano, que este orar solamente decía, golpeándose el pecho: ten misericordia de mí, Dios, porque soy un pecador. Ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Y después Jesús hizo una pregunta puntual: ¿cuál de los dos creen ustedes que salió justificado de la presencia de Dios? Porque aquel que haya salido justificado de la presencia de Dios, ese es al que Dios escuchó. Esa es la oración que Dios escuchó. Y Jesús dijo: el publicano puede que salió justificado porque Dios lo escuchó. Amén, hermanos. Jesús vio más allá de cualquier acto de justicia propia y le enseñó que la esencia de la oración no radica en lo que se dice, en lo buenos oradores o en lo inspiradamente que hablemos. No, la oración, la esencia de la oración no radica ni cómo ni dónde se haga, sino en el hecho de que nos sintoniza con el corazón de Dios, nos comunica, nos pone en verdadera y directa comunicación con Dios, al punto de que Dios nos escucha y dice: esto es lo que yo quería escuchar y es lo que quería ver en tu corazón. La oración nos pone en verdadera comunicación, en verdadera sintonía con Dios, en un diálogo sincero con Él, en el que yo derramo mi corazón delante de Él, confieso mis pecados a Él, le ruego que saque a Dios lo que en mí no está bien delante de Él, le ruego que me ayude a obedecerle en lo que Él me ha mandado a hacer, y le pido que me perdone por haber sido negligente en no hacer lo que Él me dijo, o no estar haciendo lo que Él me dijo que se haga. Hoy vamos a nuestra pregunta: ¿qué cosas hacen vana o inútil oración? Entonces, por una parte, yo encuentro, a la luz de lo que Jesús enseña aquí, en este pasaje de Mateo, que una primera cosa que puede hacer vana o inútil oración es la falta de sensibilidad. La falta de sensibilidad. Los hipócritas en el tiempo de Jesús eran actores, generalmente actores profesionales como los que vemos hoy en las novelas, en las películas, en los dramas, donde quiera que sea. Personas que tienen ese talento para actuar y representar un papel de lo que era excelente. En el tiempo de Jesús también había actores. La influencia griega en la cultura judía había sido muy grande, muy profunda, y ellos habían llevado esa práctica de la actuación también al pueblo judío. Los hipócritas eran actores, pero eran insensibles a lo que representaban. Ellos simplemente fingían un papel. En ese sentido, Jesús dice que los hipócritas eran insensibles a Dios, quienes hacían de la oración un espectáculo público, una actuación, solo querían ser vistos por los hombres, y su plano de oración no iba a ir más allá de sus propias narices. La rutina de la repetidera, del chema, cientos de años y años, siglos repitiendo el chema, los había vuelto insensibles y habían caído en las bajas repeticiones. Sí, rezaban el chema a las 3 de la tarde, a las
suspendían lo que estuvieran haciendo, que no era algo que no trascendía y que de ninguna manera ni siquiera movía el corazón de Dios. Y eso los había hecho insensibles. Por eso no podían orar a Dios con el corazón. Habían caído en las vanas repeticiones. En otras palabras, estaban orando sin pensar, sin desear y sin propósito. La falta de sensibilidad. Pero otra cosa que puede hacer para en nuestra oración es pretender manipular a Dios. Es muy fácil caer en la actitud de querer manipular a Dios, de querer como forzar a Dios a hacer algo que yo quisiera ya y en la manera como yo quiero que lo haga. Era muy influyente la forma de orar de los no judíos o de los gentiles, que pensaban que serían oídos, dice Jesús, serían oídos por sus dioses a partir de su palabrería. En el versículo 7 dice, y adoraron seis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y Jesús advierte a sus discípulos que no imiten esa forma de orar en su relación con Dios. No hagan lo que ellos hagan, no sean semejantes a ellos. Si ustedes quieren que Dios los escuche, no se hagan semejantes a ellos. No pretendan manipular a Dios de una manera, de una forma de orar que parezca más un rezo o un ritual religioso que orar con todo el corazón. Y una tercera cosa que puedo hacer, mi oración vana o inútil, es una actitud egoísta. Venir a Dios con mis propios intereses como prioridad. Dios no está en contra de que le traigamos nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestros problemas. Sin embargo, Jesús habló de prioridades cuando nos acerquemos a Dios en oración. Jesús dijo, no se preocupen tanto por lo que van a comer, por lo que van a beber o con lo que se van a vestir. No te pongan en sus oraciones esto como prioridad ante Dios, sino más bien busquen primero el reino de Dios y su justicia. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Busquen primero saber qué quiere Dios, qué espera Dios. ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es el sentir de Dios? ¿Entienden lo que digo? A ver, busquen primero saber qué quiere Dios. No tanto le traigan a Dios en oración lo que ustedes quieren. Dios sabe, incluso le digo, Dios sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad antes de que le pidan. Ustedes necesitan más bien es conocer qué quiere Dios realmente. El apóstol Santiago decía, ustedes piden y piden y piden, pero no reciben, no ven respuestas a sus oraciones porque ustedes piden mal. Ustedes solo piden pensando en sus propios deseos, para gastar en sus propios intereses. Ustedes están deponiendo sus deseos personales, sus propios intereses a la voluntad que es el propósito de Dios. A mí me impresiona mucho la actitud de la iglesia en Hechos 4, de lo que en otros momentos hemos hablado también mucho. La iglesia en Hechos 4 en Hechos capítulo 4, la iglesia se reunió bajo una amenaza de muerte y ellos se reunieron a orar. Pero es sorprendente lo que ellos le dijeron a Dios. Dios, nosotros sabemos que estamos bajo amenaza si predicamos de Cristo, pero Dios, hazte cargo tú de esas amenazas. Ellos le dijeron a Dios, nosotros no podemos estar tranquilos, no podemos vivir tranquilos, no podemos servirte tranquilos mientras subsistan esas amenazas contra nosotros. ¿Qué son esas amenazas para que te podamos servir? No, ellos dijeron, Dios, hazte cargo tú de esas amenazas y concede siervos que con todo desvelo, con todo valor,
establecer primero el reino de Dios y su justicia, dejando todo lo demás en las manos de Dios. Ser insensibles es realmente estar desconectados del sentir de Dios, del propósito de Dios. ¿No ha encontrado usted lo frustrante que resulta cuando se trata de encender un aparato electrónico, una televisión, una radio, o una plancha, o la lavadora, y usted encuentra que no prende, no enciende, no arranca, no funciona, está completamente muerta, está completamente insensible? Y yo me he puesto a mirar a veces las instrucciones que vienen con los aparatos electrónicos y dicen problemas que podrían presentarse. Uno podría ser, este aparato no funciona, no enciende. Y luego dice, la probabilidad es que esté desconectado. Fíjese si está conectado. La insensibilidad es estar desconectado del sentir de Dios. Fíjate si estás conectado con Dios cuando oras. Una cosa es orar por lo que nosotros queremos, pero otra muy diferente es orar por lo que Él quiere. Alguien decía, orar es desear, pero es desear lo que Dios quiere que deseemos. El que no desea desde la profundidad de su corazón ofrece una oración engañosa. Y tal vez por eso es que no vemos un mover de Dios en nuestras vidas, o en la iglesia, o en nuestros hogares, o en nuestra familia, porque oramos sin asumir una actitud dispuesta hacia Dios. Ahora, veamos algunas cosas claras acerca de la oración. Por una parte, Jesús dice que la oración es un momento íntimo. En el versículo 6 dice aquí, en su enseñanza, el Señor dice, pero tú conoces en tu cuarto, si es algo que la vida del Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. La oración es un momento íntimo. Entra en tu cuarto, no hay momento ni lugar más íntimo que ese. Nuestro cuarto, nuestra habitación personal, es el contexto donde nos tomamos en serio muchas cosas en la vida. Es allí, en esa habitación personal, donde guardamos nuestros más íntimos secretos. Es allí donde sufrimos nuestros más profundos problemas. Es allí donde interactuamos en intimidad con nuestra familia. En ese cuarto, en ese contexto de nuestra habitación personal, allí nos tomamos muy en serio, por ejemplo, dormir, y no queremos que nada ni nadie nos interrumpa cuando dormimos, porque eso es muy serio, importante para nosotros. Por tanto, orar es un verdadero acto de fe en la presencia de Dios, del Padre, en el que nos tomamos en serio cosas que tenemos que hablar con Él, cosas que tenemos que escuchar acerca de Él, cosas que tenemos que considerar acerca de lo que Él nos dice y en lo que necesitamos oírlo a Él. Pero el sentido más práctico de esto tiene, o el sentido más práctico que esto tiene, es que la oración es un asunto entre el que ora y Dios, el Padre. Y no importa dónde lo ore cómo, sino que sea el corazón ante Dios sin llamar la atención de nadie. Entonces esto nos lleva a que otra cosa clara acerca de la oración es que la oración requiere de una disposición, o mejor, de una predisposición a la obediencia. La oración requiere de una predisposición a la obediencia. Yo creo que la oración que Jesús enseñó dice claramente eso. Que debe haber una predisposición a la obediencia. O sea, oramos porque vamos a obedecer. Amén. Oramos cuando vamos a obedecer. Oramos porque queremos obedecer. Oramos porque nos inquieta obedecer
predisposición es estar previamente dispuesto a algo. A veces le decimos a alguien, yo quiero ayudarte en tu problema, en tu necesidad. A veces hacemos eso. Dime qué puedo hacer por ti, lo que sea. Y muchas veces hemos dicho eso a alguien de corazón. Dime qué te puedo ayudar, cómo te puedo ayudar, cómo puedo hacer algo por ti. Y yo creo que la Iglesia, en el libro de los Hechos, nos enseña mucho acerca de eso. Y volvemos a referirnos a la Iglesia de Hechos 4. Porque la Iglesia en Hechos 4 obró inteligente y sinceramente. Y ellos dijeron, concédeme ustedes que con todo el camino hablen tu palabra. Y ellos estaban predispuestos a eso. Hasta que nos están amenazando de muerte, que nos están prohibiendo que prediquemos de Cristo, que nos tienen que cerrar la boca, que nos tienen que restringir, que nos tienen que cancelar, no importa. Nuestro propósito es obedecer a Dios. Cuando oramos sobre de Dios, nuestra oración se convierte en vanas repeticiones y palabrería. Pero también, al orar debemos estar dispuestos a hacer lo que Dios nos invita a hacer. Si queremos superar una situación difícil, oramos, Señor, muéstrame un camino a seguir. Señor, muéstrame qué hacer. Entonces, Dios nos responderá y nos mostrará el camino. Señor, tengo un problema con una persona, tengo un problema muy difícil de relación con alguien, muéstrame qué hacer con ese problema de relación. Entonces Dios nos habla y nos dice, tienes que perdonar. Dios, perdonar. Eso es muy difícil, perdonar es muy difícil. Tienes que ir y pedir perdón. Señor, eso es muy difícil. Debemos estar dispuestos a hacer lo que Dios nos indica hacer. Muchas veces no hemos obtenido las bendiciones que Dios tenía para nosotros. Y por lo que estuvimos orando quizás por mucho tiempo, porque cuando Dios nos mostró claramente qué hacer, nosotros no quisimos hacerlo porque nos pareció difícil, porque nos pareció que no era lo que queríamos, porque nos pareció amenazante o porque nos pareció que teníamos que renunciar a muchas cosas. El pueblo de Israel llegó a la frontera de Canaán, llegó hasta acá de Barnea, y cuando Dios le dijo, bueno, ahora solo tienen que dar un paso más, y pero ellos no le creyeron a Dios. Cuando Dios les dijo, esta es la historia que Dios les entregó, se pertenece a ustedes. Cuando Dios respondió a lo que ellos alejaron de los corazones después de 40 años en el desierto, Dios les dio la respuesta, Dios les abrió el camino, Dios les dijo qué hacer. Y ellos dijeron, no, nosotros no vamos a pasar de estos años de peligro, de inseguridades, de todo tipo de cosas, y no pasaron y perdieron la bendición para siempre. Porque no quisieron hacer, no estuvieron dispuestos a hacer lo que Dios les indicó hacer. Si nosotros oramos buscando una salida y Dios abre la puerta, obedezcamos a Dios y sigamos esa salida. Entonces, otra cosa importante y clara acerca de la oración es que la oración es un diálogo sincero con Dios. La oración es un diálogo sincero con Dios. Hay una diferencia muy grande entre orar inteligentemente o orar inteligentemente y parlotear. Jesús se dio cuenta de que muchas personas al orar lo único que hacían era parlotear. La palabra hablar o por vanas repeticiones y palabrería significa parlotear. Significa hablar descontroladamente,
significa hablar sin pensar, significa orar y hacer una retaíla de cosas que traemos delante de Dios. Comenzamos en un punto y después no sabemos dónde vamos a terminar. Recuerdo la consabida ilustración aquella de alguien que una vez predicó sobre la oración y se refirió a una persona que al orar se le daba la palabra para que orara y comenzaba a orar y a orar y a orar y oraba y oraba y oraba y pasaba el tiempo y oraba y oraba. Entonces un día comenzó a orar por la iglesia y comenzó a orar por la ciudad y comenzó a orar por el país y comenzó a orar por todos los problemas del país, hasta que alguien ya un tanto cansado de tanto tiempo, hermano, orando, dijo: Señor, por favor, no permitas que salga en Colombia. Oramos y oramos, a veces sin pensar en lo que estamos diciendo y sin medir lo que estamos diciendo, y eso simple y sencillamente es parlotear, hablar descontroladamente según lo que vaya fluyendo. En el libro de Samuel se nos habla de Ana, la madre de Samuel. Ana tenía un problema muy grande. Su esposo tenía otras cosas, y esa otra esposa del esposo de Ana la trataba mal, la hacía sufrir, la convocaba, la amenazaba, le hacía la vida imposible. Ana estaba frustrada porque ella quería tener a su esposo solo para ella, pero ella quería que su esposo repartía lo que tenía entre ella y la otra esposa. A ella le daba una parte y a la otra parece que le daba una parte también, pero aunque él procuraba darle a Ana la mejor parte, Ana estaba muy triste. Sin embargo, dice que la narración, su rival continuaba irritándola y enojándola y entristeciéndola. Pero un día Ana se puso a orar. Y le dijo a Dios algo muy inteligente, algo muy concreto, algo muy claro, muy específico. Ana no parloteó, Ana no vino con una palabrería sin sentido delante de Dios. Ana no vino con vanas repeticiones. Ella simplemente le dijo a Dios: de orar de los ejércitos, si predicas mi aflicción de tu sierva, te acuerdas de que yo no le diga de tu sierva, si no te hace tu sierva amigo varón, yo dedicaré a Jehová todo lo que Dios diga y no pasará nada sobre su cabeza. Ana oró inteligentemente. Ana oró de una manera premeditada. Señor, si me das un hijo, no es tanto yo la que voy a sentirme satisfecha, sino que voy a honrarte a ti, obedeciéndote, sirviéndote, consagrando a mi hijo para ti. Amén. La oración es un diálogo sincero con Dios. Un diálogo sincero con Dios en el que le abrimos nuestro corazón y derramamos todo nuestro sentir delante de Él. Por eso, el Padre Nuestro es un modelo básico y sencillo de la oración. En el Padre Nuestro nosotros encontramos cosas muy importantes. Y estamos diciendo que el Padre Nuestro, más que todo, está diseñado como modelo de oración para que nosotros oremos de una manera inteligente y premeditada, para que nosotros oremos de una manera sincera y sencilla. Por ejemplo, cuando Jesús habló de orar al Padre y decirle: venga tu reino y hágase tu voluntad, nosotros debemos estar premeditadamente dispuestos a que cuando oramos le digamos al Padre: en cuanto a esa necesidad por la que estoy orando, en cuanto a esa petición que estoy trayendo delante de ti, que hagan que nosotros, ven a
y que sea tu voluntad la que se haga. Y eso es orar verificadamente. Jesús nos enseñó, Padre nuestro, para que oráramos primero por el pan, o para que oráramos primero por nuestros problemas personales, o para que oráramos de tal forma que se hiciera mi voluntad. Jesús nos enseñó, mi Señor, la oración para que oráramos primero porque Él perdonara nuestros pecados y nosotros perdonáramos a otros. No digo, ore del Padre y dígase, yo soy tu Señor, y hágase tu voluntad. Por eso, el Padre nuestro está diseñado y de tal manera que podemos encontrar en él 5 aspectos, diría yo, estratégicos que nos ayudan a reconocer el valor que este modelo de oración tiene. Porque primero que todo, Jesús dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y eso implica que ahora debemos reconocer la soberanía de Dios. Debemos reconocer la soberanía de Dios. Luego dice: hágase tu voluntad como en el cielo y también en la tierra. Y eso significa que ahora nos acogemos a lo que es la voluntad de Dios. Luego dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas. Y eso implica que ahora dependemos de nuestra necesidad y confesamos ante Él todos nuestros pecados. Y luego termina diciendo: no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Y eso implica que al orar nos acogemos a la cobertura de su poder sobre nosotros. Hermanos queridos, de una forma de orar tradicionalista, ritual o centrada en nosotros mismos, oremos de manera sencilla y sincera, de tal manera que oigamos a Dios y seamos oídos. ¿Saben? Termino con esto. La oración debe estar enfocada, no tanto en insistir que Dios nos escuche, sino persistir en orar y orar hasta que nosotros escuchemos a Dios. Amén, hermanos. Oremos persistentemente hasta que escuchemos a Dios. Dios me lo bendiga grandemente. Estemos de pie, por favor. Dios me alabamos en esta hora, Señor. Gracias te damos, Dios, por este tiempo tan especial de esta mañana. Gracias te damos, Señor, por la clase que tuvimos de escuela bíblica esta mañana y también, Dios, por hacernos pensar en la importancia trascendental de la oración. En estos días en que hemos venido hablando tanto acerca de la oración, Señor, ayúdanos a aprender más y más a orar conforme a la oración que Jesús enseñó. Ayúdanos, Señor Dios, a mirar qué tanto nuestra forma de orar, qué tanto nuestras oraciones se ajustan a la oración que Jesús enseñó, al modelo de oración que Jesús nos dio. Señor Dios, que ante todo siempre vengamos ante ti con una actitud sincera, Padre, de que venga tu reino y se haga tu voluntad. Gracias, Dios, por permitirnos acercarnos a ti a través de la oración. Gracias por dejarnos el privilegio invaluable de la oración y por abrirnos el camino a tu presencia a través de la sangre de Jesucristo. Porque solo así podemos orar confiadamente, sabiendo que somos aceptados ante ti por Jesucristo en nuestros corazones. Amado Dios, bendice la vida de toda esta congregación, de cada hermano, de cada hermana, de cada persona presente en este lugar esta mañana. Que tú bendiga la vida de todos y que esta palabra, Señor, de hoy sea, Señor Dios, llevada en cada corazón y eche raíces y fructifique. Padre, que tu bendición, que tu gracia, que tu amor, que tu misericordia sea sobre todos y cada uno de ellos. Señor, que como el apóstol Pedro dijera, y Él mismo nos confirmará, Él mismo nos perfeccionará, Él mismo nos fortalecerá
de Jesucristo. Que tu paz y tu gracia sean sobre todos y cada uno de nosotros, hoy y por siempre, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén y amén. Dios les bendiga, mi hermano. Amén.